Hola y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la novela negra que comenzamos en el último vídeo con Petros Márkaris y hoy el autor o la autora, mejor dicho, que vamos a presentar es Donna León. Donna León es una escritora y profesora de Estados Unidos, estadounidense, que durante su juventud va a estudió en Siena, en Italia, y también posteriormente se trasladó a vivir a Londres. Allí colaboró, junto con su trabajo de profesora, colaboró en revistas literarias y más adelante, en los años 80, se trasladó a vivir a Venecia, a Italia, y es allí donde comienza sus andanzas en la literatura. Su serie más conocida, novela policíaca y por lo que se ha hecho mundialmente famosa y reconocida, es la serie del comisario Brunetti. Brunetti es un comisario de policía italiano que desarrolla sus actividades en la ciudad eh, italiana de Venecia. Ese es el territorio, el escenario en el que ocurren todas las novelas de Donna León. Como dijimos también en el anterior vídeo de Petros Márkaris, a Donna León también la podríamos incluir dentro de los escritores y las escritoras de novela negra mediterráneo, donde la crítica social, la alimentación, la gastronomía y el protagonismo central de la ciudad juegan unos roles importantísimos en las novelas. Por tanto, vamos a dividir este vídeo en dos partes. En primer lugar, hablaremos de cómo son los personajes y los escenarios donde se desarrollan las novelas de Dora León. Y en segundo lugar, trataremos de aquellos aspectos que me han parecido más importantes de las novelas que yo he leído. Donna León comenzó a publicar la serie de Guido Brunetti en 1992 y ha ido publicando un libro al año durante 31 entregas hasta el 2022. En este 2023 estamos esperando que llegue la nueva novela del comisario. Bien, igual que en el caso de Petros Márkaris, la acción de las novelas se desarrolla en dos escenarios diferentes. El primer escenario es su casa, donde su familia se convierte en la protagonista. Y el segundo escenario es la comisaría de policía y los personajes que giran alrededor del comisario en la resolución de los crímenes. Su familia está formada por su mujer Paola, que es profesora de la Universidad de Teoría Literaria y de Literatura Inglesa, perdón, y que desciende de una familia de la nobleza más rancia de Venecia. Es hija del conde Orazio Farlier, ¿vale? Y esta pareja, Guido Brunetti y Paola, tienen dos hijos. El mayor se llama Rafi y la pequeña Chiara. También a lo largo de los vídeos vemos cómo van creciendo. Yo me he leído las 14 primeras novelas y hay un cambio en el comportamiento ya de los hijos que pasan de la niñez a la adolescencia y ya empiezan las carreras universitarias. Paola es una especialista en Henry James, un autor que cada vez que salen novelas me apunto que tengo que leerme alguna novela alguna novela de él porque parece sumamente interesante. De hecho, es uno de los autores favoritos de la autora, de Donna León. Después, en cuanto a su trabajo, el superior de Guido Brunetti es el vicequestore Pata y es el típico trepa, ¿no? El que ha empezado de funcionario, ha ido teniendo contactos políticos y al final le han dado un puesto de responsabilidad. Intenta siempre escabullirse de su trabajo y fastidiar al que intenta hacerle sombra, o no solo que intenta hacerle sombra, o que sin pretender chafarle a él, hace bien su trabajo y por tanto hace que el trabajo de Pata en la comisaría quede cuestionado, ¿vale? Eso es la situación en la que se encuentra muchas veces Brunetti. Después tenemos Brunetti, que siempre cuenta con la ayuda de dos personajes. Uno es Vianello, un policía que después en la novela, a partir de la decimosegunda novela, pasa a ser inspector, que le ayuda en la resolución de sus crímenes. Y también nos encontramos a partir de la tercera o la cuarta novela a la señorina Electra, que es la secretaria del vicecustode Pata, pero que gracias a sus conocimientos informáticos y a su red de personajes conocidos ayuda muchas veces a Brunetti a conseguir información en poco tiempo que por los cauces legales le costaría semanas o meses.
Bien, pues una vez que ya hemos hecho un repaso a los principales personajes de las novelas, vamos a hacer un repaso de los principales temas que trata en ellas, porque la forma de trabajar de Donna León es centrarse en cada novela en un problema concreto dentro de la ciudad de Venecia, de los alrededores o de Italia. Y voy a poner algunos ejemplos. El primer ejemplo, y este sí que aparece en todas las novelas, es la ópera. Y digo que aparece en todas las novelas porque cada una de las novelas del comisario Guido Brunetti, la cita del principio de la novela es siempre un diálogo de alguna ópera de Mozart. Ahí podemos ver el gusto de la autora por las óperas. También la primera novela se titula Muerte en la Fenice. La Fenice es la ópera de la ciudad de Venecia, donde fallece el, el director, un director alemán que muchos críticos dicen que se puede relacionar con von Karajan, el mítico director de la Filarmónica de Berlín. Otro tema de la segunda novela son las bases americanas. Como las novelas comienzan en el año 92, se acaba de producir el fin de la Unión Soviética y por tanto Estados Unidos goza de una hegemonía mundial y ni qué decir tiene en la Europa occidental. Muere en esta novela, Muerte en un país extraño, se llama, un soldado americano en la base militar de Vicenza, una de las más grandes de Europa que tiene Estados Unidos, junto con la de Ramstein en Alemania. Y esto sirve a la autora para criticar esa especie de colonización que tiene Estados Unidos en Europa mediante sus bases militares. Ni qué decir tiene la importancia que tuvo el país americano en el desarrollo político de la Italia de después de la Segunda Guerra Mundial. Los años de plomo, la Operación Gladio, los ataques contra el antifascismo y contra el Partido Comunista, etcétera, etcétera. También en sus novelas, Donna León trata el caso del enorme poder que concentra la Iglesia Católica en Italia y también los numerosos casos de pederastía. Esta novela que la tengo aquí en Valencia es la de Mientras dormían, en la que trata tanto el abuso de poder de la Iglesia en Italia como los casos de pedofilia y de abusos a menores. También trata, y es un asunto súper interesante porque lo trata en las primeras novelas, a principios de los años 90, cuando este tema no era un tema conocido ni que lo publicaran los grandes medios de comunicación, el odio que existe en la sociedad italiana, y podríamos extrapolarlo a todas las sociedades europeas, contra el colectivo LGTBI. En la novela Vestidos para la muerte ocurre el brutal asesinato de un travesti y investigando, Brunetti se encuentra con todo un entramado de la extrema derecha de crímenes de odio que se realizan diariamente, constantemente en Venecia, pero de los cuales la prensa guarda un absoluto silencio. También un tema que centra una de las novelas es la corrupción urbanística en Venecia. Venecia es una ciudad de palacios, donde la mayor parte de sus edificios del centro de Venecia, de la Venecia histórica, están construidos en la Edad Media y en la Edad Moderna. Por tanto, para hacer obras en dichos edificios hace falta muchos permisos del ayuntamiento. En esta novela, en Amigos en las altas esferas, a partir del caso de la propia vivienda de Brunetti, Donna León narra cómo hay un entramado de la mafia, de los grandes empresarios y del ayuntamiento para realizar cambios dentro de los palacios, pero que no queden registrados en, de cara al ayuntamiento y así no les pueden ni anular las obras ni pagar impuestos extra. Siguiendo con los casos de las novelas, una novela que me apasionó también por su dimensión histórica que tiene es la novela Malas Artes, en la que trata todo el expolio artístico que supuso el fascismo y el nazismo para las familias judías y antifascistas de Italia. A partir de un asesinato, Brunetti va averiguando
cómo actualmente todavía se están encontrando piezas robadas, expoliadas por parte de los jerarcas nazis y fascistas y que han quedado escondidas hasta hoy en día. Por último, en la novela número 14, la última que me he leído, que se llama Piedras ensangrentadas, trata el caso de la migración y el racismo, perdón, en los casos de, perdón, en los países de Europa Occidental y en Italia. Muere un mantero italiano y a partir de ahí la policía, Brunetti, Elettra y Vianello comienzan a investigar toda una red de trata de personas. Estos son unos ejemplos de las novelas que me he leído, de los casos específicos que trata en cada una de ellas. Pero aparte de que en cada novela trate un caso, una problemática particular, hay hay reflexiones que atraviesan toda la obra y todas las novelas de Donna León. Estas reflexiones y problemas o problemáticas las he resumido en tres. La primera sería la diferencia entre el norte y el sur de Italia. Y no solo diferencia económica, que por supuesto podríamos hablar de un norte industrial y más desarrollado económicamente y un sur más agrícola, donde predominan las actividades del sector primario y más atrasado económicamente. Sino que también Dona León, donde mete el dedo, es en la llaga de la xenofobia, si lo podríamos hablar así, de los mismos italianos. Cómo los italianos del norte se sienten superiores a los del sur y ven al sur como un lastre en los que un norte desarrollado y trabajador subvenciona a un sur vago y ocioso. Como veis, esto nos suena mucho también al discurso que hay dentro de España, con una parte de España respecto a los andaluces, y que lo que hace es justificar el odio a la pobreza, porque están criminalizando a zonas pobres. Y en el caso italiano, por volver a las novelas de Donna León, se ve en la fundación en los años 90 de la Liga Norte, en la que pretende una parte inventada de Italia, la Padania, independizarse del sur de Italia, del resto de ocioso de Italia. Una segunda, una segunda problemática que recorre la serie de las novelas del comisario Guido Brunetti es la crítica a los políticos en Italia. Claro, en estos momentos nos encontramos con que ha habido un escándalo, que es el escándalo Tangentopoli, en la que se ve cómo hay una maraña de corrupción entre la logia masónica P2, la Iglesia Católica, la mafia y la democracia cristiana, que hace estallar el sistema político italiano y hace surgir a partidos populistas o a líderes populistas, como es el caso de Berlusconi. En todo ese contexto político, evidentemente no me extraña que la autora tenga esa visión de la política. Lo que sí que encuentro a faltar en las novelas son referencias a toda la cultura política que significó en Italia el PCI, el Partido Comunista Italiano, que si bien eh, estalló, se descompuso en 1991 en el mítico 20 Congreso, en el cual el mismo Partido Comunista vota su eliminación, pero, pero que no anuló toda una tradición política, social, cultural de la sociedad italiana en la que los valores comunistas de igualdad, solidaridad, apoyo mutuo, permeó a toda la sociedad italiana. Esto está totalmente desaparecido de las novelas y es una de las faltas que yo encuentro para poder realizar un fresco de la Italia de los años 90. Y por último, por acabar tanto las problemáticas como el vídeo, Donna León se queja constantemente en las novelas de la turistificación de Venecia, de la conversión de Venecia en un parque turístico, en un parque de atracciones para los visitantes tanto de América como del resto de Europa. Guido Brunetti encarna el ciudadano indignado de las grandes ciudades europeas que ve cómo donde él ha pasado su infancia y su juventud se convierte en un decorado, en un en un decorado de cartón piedra donde todo es falso, todo está lleno de tiendas multinacionales, de factorías y donde se ha perdido la vida, se ha dejado de habitar la ciudad.
Otro ejemplo de esto, aparte de Guido Brunetti, es la misma autora, Donna León, que vivía en Venecia y desde hace unos 5 o 6 años se ha mudado de la ciudad porque ya no aguanta más la turistificación. Bien, pues hasta aquí el vídeo sobre Donna León. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo. Un saludo.